Sí, correcto. Correcto. Muy bien, entonces voy a empezar con lo que es la exposición de cáncer de mama. A mí me toca lo que es la epidemiología del cáncer en Bolivia. Eh, en Bolivia se han diagnosticado 11.000 casos nuevos de cáncer por año. Eh, Esto quiere decir que son más o menos unos 7.500 mujeres, que es un 24-25% del total de los cánceres, que es de cuello uterino, y el 16 a 17 están relacionados con el cáncer de mama, dado que el índice de cáncer mayor que tiene la población de Bolivia es el cáncer de cervix. El cáncer de mama es la segunda causa de muertes en Bolivia. Esto quiere decir que hay una muerte de una mujer cada día. O sea, se estima, ¿no? Ese número. Después, el cáncer de mama es uno de los problemas que ha generado más impacto en la salud de las mujeres y a pesar de los diagnósticos que se han hecho, los tratamientos, el pronóstico depende del estadio de la enfermedad al momento de la detección, porque generalmente el cáncer que las mujeres tienen es diagnosticado tarde, porque las mujeres que tienen el cáncer generalmente son de mayor edad aquí en Bolivia, a partir de los 50 años, 60 años para arriba, y ellas no se hacen el examen, y ahí cuando ya están en el cáncer, están en un estadio más avanzado. Después, el panorama de la incidencia del cáncer está diferenciado en los diferentes 9 departamentos que tenemos aquí en Bolivia, pero los dos primeros son los primeros lugares del total de patologías. Hay un ejemplo que es según los datos obtenidos de Chuquisaca en el Instituto Nacional de Cancerología. Cáncer de mama tiene una incidencia de 12% entre el 2005 y 2006, que eso ha antecedido por el cáncer, o sea, sobrepasa el cáncer de cuello, es menos que el cáncer de cuello uterino, que es un 50% de los cánceres registrados en Chuquisaca. De las mismas formas, según datos obtenidos aquí en Cochabamba en el Hospital Viedma, entre 2003 y 2007, la incidencia de cáncer ha aumentado en un 26,5% del total de patologías cancerígenas. Y después viene el cervicouterino en 22,4. Eso quiere decir que en Cochabamba hay una mayor incidencia de cáncer de mama en comparación a Chuquisaca. En el departamento de Tarija, la incidencia de mama alcanza solo un 8%. También esto es porque la población de allá es menor. Y después, en la ciudad de La Paz, el cáncer de mama ocupa el segundo lugar con el 20,4%. Y en Oruro representa un 11,6% del total de los cánceres. En el departamento de Potosí, la incidencia del cáncer de mama alcanza un 12,5%. Y en Bolivia hay un estudio que es de 26,57 eh, personas enfermas por cada 1.000 mujeres que han desarrollado el cáncer de mama. Esa es la mortalidad. La incidencia es una estimación, mientras que la mortalidad del cáncer de mama alcanza el 8,71 de cada 100.000 mujeres. Aquí hay una imagen que es aquí en Cochabamba, que se ha hecho un estudio justo por el Día Internacional del Cáncer de Mama, contra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que dice, ¿no? Que esta enfermedad, esta patología es, es más en mujeres de mayores de 60 años y en el segundo lugar viene de 40 a 49. No hay mucho riesgo en mujeres entre 15 y 19 años porque tienen una edad más joven, pero así va aumentando progresivamente. Después, los factores de riesgo para el cáncer de mama en Bolivia han demostrado que el riesgo puede ser a nivel mundial, que no es que solo en Bolivia por un factor es que las mujeres son más predisponentes a padecer la enfermedad, sino que todos van en eso, ¿no?
en tener la edad avanzada, que hay antecedentes de cáncer en la familia, inicio de una menstruación temprana, que es una menarca, después no haber tenido hijos, uso de anticonceptivos por unos periodos largos, el primer embarazo sea después de los 30 años, haya cáncer de matriz, puede producir cáncer de matriz o en ovarios y eso hace que haya un cáncer, mm, no así como una metástasis, pero puede activar el cáncer en las mamas también. Una mujer que tenga obesidad, el consumo del tabaco, consumo del alcohol y una menopausia después de los 55 años también puede producir, además del consumo de grasas saturadas. Después hay los factores de riesgo modificables y no modificables. Los modificables son una edad avanzada, después de los 50, mutaciones genéticas, que son la patología que se hereda, después el historial reproductivo, tener mamas densas, que eso es que haya un tejido conjuntivo, sí, de tejido adiposo, que es mayor, después antecedentes personales de ciertas enfermedades de mama, después antecedentes familiares también y tratamientos previos con radioterapia también puede producir un riesgo no modificable de cáncer. Y los riesgos modificables es tener una vida sedentaria, la obesidad, hormonas y un historial reproductivo, que es lo que mencioné anteriormente, que es tener el primer hijo después de los 30 años, tomar alcohol y fumar. Eso es todo mi parte, Doc.
buenos días. En cuanto a los tipos de cáncer, existen diferentes tipos de cáncer estas son clasificadas según el tipo de célula que afecta. Debemos mencionar que generalmente esta afección también se puede catalogar por el nivel de diseminación que tienen las mamas. Según los tipos, tenemos el carcinoma lobular in situ, carcinoma ductal in situ y carcinoma lobular invasivo, carcinoma ductal invasivo, el cáncer de mama en metástasis, el angiosarcoma también está presente, cáncer de mama inflamatorio, el cáncer de mama triple negativo y la enfermedad de Paget del pezón. La siguiente imagen, por favor. El carcinoma ductal in situ en sí son las células que revisten a los conductos por donde circula la leche que se han convertido en células cancerosas, pero no se ha propagado al tejido mamario circundante como tal. El carcinoma ductal in situ se considera un cáncer de seno no invasivo o preinvasivo. Es, entre sus características tenemos el unifocal, multifocal y multicéntricos. El unifocal es el crecimiento ductal continuo. Se presenta con huecos no mayor a 5 milímetros. La lesión, por tanto, la lesión se considera de alto grado. Tenemos el multifocal, es un crecimiento ductal discontinua. eh, es con huecos mayor a 1 centímetro. Esta lesión se considera de grado bajo o intermedio. Y el multicéntrico ya se origina en el sistema ductal como tal, es poco común. La siguiente imagen, por favor. El carcinoma lobular in situ es una afección poco común en la que se forman células anormales en las glándulas mamarias o lobulillos. Es de mayor riesgo de sufrir cáncer de mama invasivo en cualquiera de las mamas. Esta no suele aparecer en las mamografías generalmente. La afección se descubre como resultado de una biopsia mamaria. Esta no se propaga al tejido mamario cercano como tal, por lo tanto, también llega a ser invasivo. La siguiente imagen, por favor. Carcinoma ductal invasivo, también considera infiltrante, comienza en las células que revisten el conducto de leche en el seno. Más común es el cáncer o el tipo de cáncer más común. Se caracteriza por ser una masa o tumoración con límites bien delimitados. En la mamografía aparecen con bordes mal constituidos, con trabéculas y tejidos graso con áreas de necrosis y hemorragia. Se puede aparecer como calcificaciones, por lo tanto es dolorosa e irritativa. En el examen físico, la tumoración tiene una constitución más rígida o firme que las lesiones benignas. Este tipo de cáncer se da en 8 de cada 10 mujeres. Esta también, este tipo de cáncer crece a tejido mamario, tejidos mamarios cercanos. En la siguiente imagen, por favor. El carcinoma lobular invasivo tiene origen en los acinos glandulares de las células mamarias, cuyas células proliferan rompiendo la membrana basal e infiltrando los tejidos adyacentes. Esta afecta a las glándulas productoras de leche o lobulillos como tal en la mama y pueden propagarse a hacer metástasis a otras partes del cuerpo. Es considerada como el segundo tipo de cáncer de mama más frecuente. La siguiente imagen, por favor. Tumor de filoides son tumores voluminosos de consistencia firme y de superficie lobulada, como se muestra en la imagen. Este tipo de cáncer es un poco frecuente, a diferencia de los carcinomas, se desarrollan en el tejido conectivo de las mamas. Estas suelen ser benignas, pero según la probabilidad, 1 de cada 4 mujeres que lo padecen pueden tener células cancerígenas malignas.
También estas son consideradas, como bien lo dices, un tipo de cáncer maligno como tal. La siguiente imagen. El cáncer de mama de inflamatorio es poco común, pero muy agresiva, en las que las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos en la piel del seno. Este tipo de cáncer de seno se llama inflamatorio porque muchas veces el seno se ve hinchado y enrojecido e irritado. Generalmente su diagnóstico es tardío, ya que no tienen los mismos síntomas que los otros tipos de cáncer y estas se diagnostican o ya se lo ve cuando ya el seno o la mama ya está con metástasis como tal. Según la clasificación patológica, se encuentra en el T4D. La siguiente imagen. Otro tipo es la enfermedad de Paget del pezón. Estas son menos frecuentes del cáncer de seno, esta se inicia en los conductos de las mamas y luego se disemina hasta los pezones y la areola. La mayoría de las personas con enfermedad de Paget de seno tienen también uno o dos tumores en el interior del mismo seno. La siguiente imagen. El angiosarcoma, este tipo es más raro, es el más raro de todos los cánceres de mama y se desarrolla en las células que recubren vasos sanguíneos y linfáticos. Sí, es una complicación causada por radioterapia previa al seno. La siguiente imagen. El carcinoma medular de mama es un tipo histopatológico de cáncer de mama. Es considerado por la Organización Mundial de Salud como un tipo especial de cáncer de mama. Tiene con un pronóstico relativamente favorable a pesar de su grado nuclear de alto, el 96% es grado 3 y un elevado índice mitóxico con infiltrado linfocítico. Hay la formación de células. En la imagen se muestra formación de células anaplásicas entremezcladas y redondeadas por un prominente componente plasmocitario. La siguiente imagen. El cáncer de mama triple negativo, este es otro tipo de raro también. El principal factor que lo hace diferente es que a diferencia del resto de los cánceres de mama, esta tumoración no crece debido a ninguno de los tres receptores más comunes, el estrógeno, la progesterona y el gen HER2 neu. La siguiente imagen. En cuanto a los diagnósticos, para detectar lo que es el cáncer de mama, se debe mencionar que cada diagnóstico tiende a ser mejor cuando se realiza 3 a 5 días después del comienzo del periodo, ya que las mamas no son tan sensibles como en esos días. En cada diagnóstico se debe ver lo que son cambios de textura de la piel, arrugas, abolladuras, bultos, irritación, la formación o la forma del contorno de cada mama, ver si el pezón está hundido o no. También las venas crecientes, si hay venas crecientes, la retracción de la piel y también la simetría, ¿no? Para esto tenemos lo que es la mamografía, que es considerada una de las mejores pruebas con que cuentan los médicos para detectar lo que es el cáncer de mama en sus etapas iniciales como tal. La imagen de la mama se toma una imagen de la mama tomada con rayos X. Se busca signos de cáncer de mama en sus etapas iniciales. Acá se puede ver un cuadro donde se describe la categoría de una mamografía. La siguiente imagen. También tenemos lo que es el autoexamen de mama.
una, una de las mejores en sí, porque la misma persona o el mismo paciente se puede realizar sola y obviamente se siente más seguro. Esta se realiza frente a un espejo donde va los brazos, en sí se baja los brazos y se fija si en las mamas hay algún signo que ya mencioné. También se busca presionando o palpando las manos. También esta se pone presionando las manos en la cadera y el cuerpo inclinado hacia adelante. También se hace lo mismo elevando los brazos o extenderlos hacia arriba. Después también podemos realizarlo con movimientos circulares desde la axila hacia el pezón. También de acostadas se repiten los mismos pasos que ya se he mencionado. Y también se realiza la presión en los pezones y se observa si sale algún tipo de líquido. Gracias. La ecografía mamaria eh, permite el estudio diferencial de nódulos o tumores que pueden palpar que puede palpar el ginecólogo en la exploración clínica o que se visualiza en la mamografía. Únicamente en el caso de gestantes y mujeres jóvenes se utiliza como método de diagnóstico inicial en lugar de la mamografía, ya que esta es menos agresiva que la mamografía, ¿no? Mejora la caracterización de los nódulos sólidos como complemento de la mamografía y permite la identificación de los mismos en la mama densa radiológicamente. También esta nos ayuda a ver lo que son quistes llenos de líquidos. La siguiente imagen. Tomo síntesis digital de mama, también es un método, es una forma avanzada de mamografía, un tipo específico de toma de imágenes del seno que utiliza dosis bajas de rayos X para detectar el cáncer en forma temprana o en la etapa inicial como tal. El cáncer, cuando el cáncer es más tratable todavía, hay mayor probabilidad de detectar múltiples lesiones en la mama, como se puede observar en la imagen. La siguiente imagen. También tenemos como un método diagnóstico la biopsia, que es una prueba en la que se extirpa tejido o se saca el líquido de la mama para estudiarse bajo microscopio o para hacerse más pruebas. Se puede realizar la biopsia por aspiración con aguja fina, por punción con aguja gruesa o biopsia core, también la biopsia por incisión, biopsia guiada por imágenes o la biopsia del ganglio linfático o centinela. Ya, la segunda imagen. Perdón. En cuanto a la mamografía, me olvidé mencionar que se debe realizar en pacientes que ya tengan o en personas que ya tengan la edad de 40, 45, 50 años, se debe realizar cada año. Ya en mayores a 55 años se debe realizar cada 2 años y obviamente se, se debe visitar al médico, ¿no? Y eso es todo. Bueno, doctor, una consulta. ¿Podemos volver a ingresar? Quedan menos de 2 minutos para Ah, continuar. ya, seguiremos y volvemos a ingresar, por favor. Tienes Ya. razón. Salimos y volvemos. En este momento se están utilizando 4 tipos de tratamiento estándar, que es la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la terapia hormonal. La cirugía se divide más que nada en conservador y radical. Podemos ver aquí una tilectomía o una tumerectomía, en donde el procedimiento quirúrgico más que nada se inicia con una incisión donde reconocemos la masa tumoral y la podemos extraer con un tejido circundante sano, para así evitar la propagación de células cancerígenas. La mastectomía parcial o semectaria, en esta se extirpa parte del seno que tiene el cáncer
y algo del tejido normal circundante como lo había nombrado. También se considera como una cirugía preservadora de la mama, ya que estas solamente logran extirpar el tumor y parte de los ganglios linfáticos del axilares para poder evitar la propagación linfática. Tenemos también la mastectomía total, en donde tenemos la remoción de toda la mama afectada. También se le llama una mastectomía simple. Este también se puede llevar a cabo con la remoción de algunos ganglios linfáticos bajo el brazo. Acá podemos ver la línea de punto donde encierra la extirpación total de la mama y algunos vasos linfáticos. Tenemos la mastectomía radical modificada o la PATEI, en donde esta respeta el pectoral mayor, no altera el pronóstico del diagnóstico y se altera el tejido graso axilar, en donde tiene limitaciones. Por ejemplo, la limitación superior es la clavícula, en la inferior los rectos abdominales, la inserción, los laterales tenemos el dorsal ancho y en la medial tenemos la inserción medial del pectoral mayor. Eh, Acá estamos viendo en estos puntos el encierro de la mama y algunos glandos linfáticos extirpados. Estos podrían extirparse también parte del músculo de la pared pectoral. Eh, la mastectomía radical Hasted, esta es una extirpación de toda la mama, ganglios linfáticos axilares, músculos pectorales mayores y menores. Estos tienen un margen de 6 a 8 centímetros de tejido sano. Esta está reservada para los tumores que afectan al músculo pectoral mayor o el cáncer de mama recividante, el cual puede afectar la pared torácica. Esto también va de la mano con la terapia coadyuvante, el cual el paciente es sometido a una radioterapia, quimioterapia o una terapia hormonal, todo después de la cirugía para así eliminar toda célula cancerosa que pueda quedar. En la, En la radioterapia, sirve para poder destruir las células cancerosas que queden remanentes en el seno, en la pared torácica o en los ganglios después de la cirugía. Existen dos tipos, está la radioterapia externa y la interna. En la radioterapia externa, más que nada, esta tiene la función de administrar un haz de rayos X de alta energía directamente al tumor del paciente desde una máquina externa. Y mientras que la radioterapia interna o la braquiterapia, esta se permite una mayor dosis de radiación, pero en un área más pequeña del tumor, del área afectada. Los efectos secundarios que puede reducir y que puede producir la radioterapia es la hinchazón, la pesadez del seno, puede ser un cansancio generalizado del paciente, cambio en la piel como tipos quemaduras de sol, hay una disminución del tamaño por una atrofia muscular y una linfedema. El tratamiento sistémico es un tratamiento principal en caso de metástasis, en donde se utiliza la quimioterapia, la terapia hormonal, la terapia adyuvante y la neoadyuvante. Em, El tratamiento sistémico también se puede administrar sin una evidencia de propagación, pero que puede justificar una propagación a futuro. A eso se le denomina una terapia adyuvante. Este más que nada sirve para destruir las células que no han sido detectadas que se han transportado en el seno. La quimioterapia utiliza medicamentos para interrumpir la proliferación de las células cancerosas mediante la eliminación de células y evitando su multiplicación, y estas se dividen en la quimioterapia sistémica y en la regional. Eh, También tenemos la primera línea de defensa, que es el CMF, que es la
ciclofosfamida, metotrexate y el ciclofluoracilo, que esto es un tipo de medicamento, una combinación en la que igual se pueden usar estos tipos de medicamentos o en combinación con otros para poder tratar el cáncer de mama. Lo que me faltó, sí, aquí nombrar, ahora que me acordé, en que la quimioterapia sistémica está enfocada en el medicamento, en tipo de medicamento endovenoso, en el cual pueden transportar por vía hemática a todo el cuerpo, mientras que la quimioterapia regional es una administración de medicamentos a la arteria, la cual va a ir conducida hasta la parte del cuerpo donde está el tumor. Por eso se llama regional. La terapia hormonal, esto hace más que nada que el tumor tenga un crecimiento lento o una detención del crecimiento. Y solo es eficaz con las mujeres con cánceres que tienen receptores de estrógeno o progesterona. Y aquí se dividen en dos partes, en los medicamentos antiestrógenos, que son el tamoxifeno, el toremifeno y el fulvestrant, mientras que la otra parte son los inhibidores de la aromatasa, el cual estos son los que detienen la producción de estrógeno en mujeres posmenopáusicas, que está el anastrozol, el más utilizado, el letrozol y el exemestano. El tratamiento para el cáncer de mamas en las etapas uno, 2 y 3A, que estos son las confinación a la mama de los ganglios linfáticos bajo el brazo. Estos tienen como tratamiento una cirugía conservadora de la mama, como lo había mencionado, también seguida por una radioterapia para poder eliminar los restos celulares de cáncer. También se puede realizar una mastectomía radical modificada con o sin reconstrucción de la mama y también se puede realizar una biopsia de ganglio linfático centinela, seguida por la cirugía, como lo comentó mi compañera. También esta va acompañado por la terapia coayudante, en la cual puede incluir una radioterapia, una radioterapia de los ganglios, una quimioterapia sistémica y una terapia hormonal. El tratamiento para el cáncer en las etapas 2B, 4, metastásico, inflamatorio y recurrente. Este sería una etapa 3B. El tratamiento a seguir sería una quimioterapia sistémica seguida por una cirugía conservadora y una posible extirpación de los ganglios linfáticos seguida por una radioterapia, que sería que abarcaría todo este tipo de conjunto de síndromes. En la etapa 4 metastásico, la terapia a seguir sería una terapia hormonal o una quimioterapia, radioterapia, cirugía para el alivio del dolor y otros síntomas, y el bisfosfonato para reducir la enfermedad de los huesos y el dolor cuando el cáncer ya se ha diseminado al hueso. Este ya sería como lo único que se podría hacer como terapia si es que no es un cuidados paliativos. Y en la prevención, bueno, más que nada, como dijo mi compañera, está la autoexploración o el autoexamen, en donde hay unos pasos a seguir y donde se pueden tocar, ¿cómo se dice? Palpar la mama de distintas formas, ya sea de forma desde el pezón hacia afuera en forma circular, se pueden hacer también desde el medial a lateral, hacia arriba y hacia abajo intercalando, o puede ser en forma de estrellas, desde fuera de la mama hacia la aureola, para así poder palpar bien los tipos de masas que pueden encontrar. También está el examen clínico, en donde debe ser realizado por el médico, generalmente a las mujeres mayores de 25 años, para que puedan asistir a los centros de salud para poder realizárselo. Y también como gold estándar, también más que nada, por así decirlo, la mamografía, en donde generalmente se debe realizar anualmente o cada 2 años, dependiendo de la edad de la persona o del historial clínico familiar. Y eso sería todo, doctor.
las retroalimentaciones respectivas y las preguntitas como de costumbre, ¿ok? Entonces, se han podido dar cuenta ya, ya dieron ayer el examen, pues todo lo que vimos en las clases, todo lo que ustedes expusieron en las clases anteriores, pues se han debido dar cuenta que ya lo hemos aplicado en este tema que es cáncer de mama, ¿no? Epidemiología, factores de riesgo, estadificación, los estudios imagenológicos y el tratamiento que vimos. En realidad es una, es una asociación que se hace de todo lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, las preguntas van relacionadas a cada uno de los temas que se han repartido, ¿verdad? Pero me imagino que ya de manera interna ustedes ya han leído no solamente su parte, porque recuerden que cuando se les divide por partes para que ustedes puedan aprender bien su parte, pero también al mismo tiempo tienen que leer las otras para poder entender qué es el cáncer de mama, ¿no? Entonces, respecto a los factores de riesgo, ¿cuáles vendrían a ser los principales factores de riesgo para esta patología que es el cáncer de mama? Responde cualquiera, Doc. Porque ¿quieres, usted quiere hacer preguntas los que han estudiado, ¿qué parte, a quién le tocó eso? Creo que fue a ti, ¿no, Natalia? Sí. Vamos, responde tú, vamos. Los Después yo voy a elegir principales a quién factores de responde. riesgo son que la mujer sea mayor de 30 años, una menarca temprana, puede ser que la mujer fume o beba bebidas alcohólicas, obesidad, tomar pastillas anticonceptivas, tener un hijo después de los 30 años. Ah, creo que esos son los principales, Doc. Ah, Ya, muy bien. antecedentes familiares también. Ah, correcto, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de factores de riesgo, hay una cosa que explicaste vos muy bien, que es modificables y no Y no modificable. modificables, ¿no? Entonces, trate de ese concepto siempre de llevarlo también, cuáles son los modificables, no modificables, los hormonales, pero entre los más frecuentes, la menarquia precoz, la menopausia tardía, tener hijos a muy larga, o mejor dicho, a una edad muy avanzada, son los principales factores de riesgo que están asociados pues al alcoholismo, a la obesidad o ciertas enfermedades, o si tiene factores genéticos, como ya vimos, pues aumenta también él, o mejor dicho, aumenta la probabilidad de que ésta pueda tener un cáncer de mama, ¿no? Algo que me olvidaba decirles, si hago una pregunta y su compañera no puede responder, recuerden que esto es grupal, o sea, si todos se prueban aquí, todos los cuatro se prueban. Si la prueban aquí con 80, los cuatro prueban con 80. Entonces, si hago una pregunta a cualquiera y él no puede responder, para eso tienen tres compañeros más ahí, ¿no es cierto? Entonces, traten siempre de ayudarse. No es individual, por si acaso. Entonces, la segunda pregunta va dirigido, que hablamos del TNM. El TNM ya hemos visto, ¿no es cierto? Que es un T, N y el M para poder ver. Y se han podido dar cuenta que cuando yo les expliqué la clase que vimos del TNM, tiene subíndices, ¿no es cierto? Que no es lo mismo si hablamos de un T1 con cáncer de mama, no es igual que un T1 que un cáncer de cuello uterino que vamos a ver. Entonces, ahí viene la pregunta, o sea, ¿qué, ¿cuál vendría a ser, digamos, hablando solamente del T? Porque el N, se han dado cuenta, como expuso el compañero, hay un N que es clínico y hay un N que es patológico. Generalmente el N clínico es cuando nosotros lo hacemos clínicamente. Viene el paciente a la consulta, le vemos el tamaño tumoral por la ecografía, mamografía, la biopsia. Eso es el T, me han dicho, el N clínico. Y el N que su compañero ha puesto con una P es N patológico, que generalmente esa N se lo estadifica después de que se haya entrado a cirugía o después de que ese paciente ha entrado y se le ha hecho una mastectomía radical o una tumerectomía o lo que ya explicó el compañero del tratamiento de la cirugía. Después de que sale de cirugía, recién se aplica ese N patológico. ¿Ok? Pero lo que tienen que saber ustedes es el N clínico. Entonces, ¿cómo vendría a ser hablando del T, del cáncer de mama? Solamente el T1 hasta el T4.
Ya, a ver, eso del TEM son por números, ¿no? No todos, por si acaso, eso, si hablamos del cáncer de mama, si hablamos del T, el tamaño tumoral, se han dado cuenta que está en centímetros, ¿verdad? T1, T2, T3, y está el último, el T3, que tendría que ser mayor a 5 centímetros, y el T4 cuando ya se divide en 3, ¿no es cierto? A, B, C, que es el inflamatorio, pero esos T que generalmente vemos en cáncer de mama es por el tamaño tumoral que estamos viendo, por el nódulo cuánto mide, ¿no es cierto? Y cuando vamos a ver otros tipos de cáncer, a veces no se miden, no se ven por el tamaño tumoral, sino se ven por el tipo de invasión que va a invadir las capas de la mucosa. Entonces, otra cosa muy importante es que si hablamos del TNM, no es lo mismo, dijimos en las anteriores clases, para cualquier tipo de cáncer, sino que esto varía, ¿ya? Y en este tipo de cáncer de mama, pues lo que es el T se mide en centímetros. Para otros tipos de cáncer, como ser cáncer de colon, cáncer de esófago, cáncer gástrico o cánceres gastrointestinales, no se mide por el tamaño de menor a 5, mayor a 5, no hay, sino ahí se mide por la invasión que ha hecho las mucosas, ya es mucosa, submucosa, lámina propia, entonces es otro tipo de TNM, no es lo que quiero que aprendan, no para todos los cánceres va a ser por el tamaño tumoral, sino para este cáncer sí es por el tamaño tumoral. Para el cáncer del cuello uterino, pues también es por el tamaño tumoral, pero para otros ve, dependiendo de la invasión que ha hecho, a las diferentes capas de la mucosa. ¿Ok? Entonces, algo muy importante que también que tenemos que saber aquí es cómo podemos diagnosticar el cáncer de mama. A ver, cualquier. Mediante la mamografía también, doctor. ¿Cómo, a ver, entiendan, cómo llegamos al diagnóstico o qué hacemos para poder llegar al diagnóstico de un paciente con cáncer de mama? Primero estaría la clínica, ¿no, doctor? Eh, todos los signos y síntomas que se ha mencionado, el enrojecimiento, irritación, la hinchazón, la asimetría, los bultos, o tal vez el pezón hundido, ¿no? Ya, Tenemos muy bien. ¿Qué que más? hacer primero la clínica y según esto, después realizar, la misma paciente o persona debería de resolver el autoexamen de mama y ya con estas molestias y a visitar a un médico y para realizar los diagnósticos como la mamografía, ecografía de mamaria, la biopsia y o se puede realizar la tomosíntesis digital de mama, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, para poder llegar al diagnóstico, para cualquier tipo de cáncer estamos hablando, o para cualquier tipo de patología, ¿ya? Siempre para poder llegar al diagnóstico, lo que se tienen que basar es, como dijo la compañera, primero siempre está la clínica, ¿no? A veces hay estudiantes que responden, ¿cómo llegamos al diagnóstico de cáncer de mama? Por la biopsia. Es correcto decir la biopsia, pero la biopsia vendría a ser, pues, el último paso para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, para poder llegar al diagnóstico de este tipo de cáncer de mama o para cualquier otro tipo de cáncer o para cualquier patología, sea cardiovascular, renal o otras enfermedades, siempre está la clínica, ¿verdad? Pero ustedes antes de hacer la clínica tienen que hacer algo muy importante. ¿Qué es lo que hacen antes de hacer la clínica? Antes de hacer el examen físico, ¿qué es lo que ustedes hacen en primera instancia con el paciente? Correcto. Entonces, lo primero que se tiene que hacer antes de la clínica o antes del examen físico que dijo la compañera es realizar una buena anamnesis, posteriormente realizar un buen examen físico, estudios ya sean laboratoriales, imagenológicos, y en este caso específico de cáncer estamos hablando, el último paso es la biopsia, ¿no es cierto? En aquellos que no son cáncer, pues llega hasta el último paso que es estudios imagenológicos o laboratoriales, pero en cáncer llega hasta el último paso que es la biopsia. Ahora, cuando hablamos de esta sistemática diagnóstica en la anamnesis, para cualquiera de ustedes, para los cuatro, pueden responder si quieren uno por uno. En la anamnesis, ¿qué es lo que preguntaríamos nosotros a un paciente que estamos sospechando que tiene cáncer de mama? Estamos hablando solamente de la anamnesis, no entren todavía en el examen físico, ni a estudios, nada. Solamente estamos hablando de la anamnesis. ¿Qué es lo que ustedes preguntarían? Porque recuerden ustedes
cuando van a trabajar como médicos generales, van a interrogar a un paciente, ¿no es cierto? No van a ir directamente, tiene cáncer de mama, biopsia. Lo que tienen que hacer ustedes es una buena anamnesis. Y en la anamnesis, ¿qué es lo que ustedes indagarían? Antecedentes familiares de la enfermedad. Ya, uno, antecedentes familiares de la enfermedad, muy bien, para ver si es que tienen algún familiar, ya sea la mamá o la abuelita o algún tío que tenga cáncer de mama. ¿Qué más? Consume ¿Qué más preguntaría? anticonceptivos. ¿Cómo? Sí, consume anticonceptivos. Ya, muy bien. Recuerden que ahí tienen que aplicar en la anamnesis, tienen que aplicar todo lo que saben de los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles eran los factores de riesgo, Natalia? Los modificables y no modificables, que puede ¿Cuáles son? ser, A ver. los modificables son bebidas alcohólicas, tabaquismo, uso de anticonceptivos, em, y los no modificables son la edad, menarca, menopausia tardía, temprana, puede ser tener embarazo después de los 30 y Pues ahí está. Sigue, continúa, continúa. los antecedentes familiares también. Ya, correcto. Entonces, ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué preguntarían o qué indagarían cuando hacen una anamnesis? Pues todo lo que ha dicho Natalia, ¿no? Se preguntaría a la paciente, ¿a qué edad tuvo la menstruación, señora o señorita? ¿Cuántas veces se ha embarazado? ¿A qué edad se ha embarazado? ¿Usted consume bebidas alcohólicas? ¿Fuma? ¿Tiene alguna enfermedad de base? Porque recuerden, las enfermedades de base también son factores de riesgo, como la diabetes, ¿verdad? Entonces tienen que indagar sobre algunas enfermedades o comorbilidades. Y evidentemente preguntar si tienen algún antecedente familiar. Señor, ¿usted tiene algún familiar con cáncer de mama? No te respondo. ¿Algún familiar con otro tipo de cáncer? Sí, ¿cuál cáncer de cervix, cáncer de próstata, etcétera, etcétera? Que eso se tiene que hacer en una buena anamnesis. Generalmente, si hablamos de una historia clínica que lo van a realizar ustedes al último de todo este zote, se diferencian de otras patologías en las cuales ustedes tienen que aplicar todos los factores de riesgo que estamos viendo. Por si acaso, no todos los factores de riesgo son similares para el cáncer de mama y para el cáncer de cuello uterino o para o otro tipo de cáncer de colon, un ejemplo. Entonces, cuando hagan una historia clínica en la anamnesis tienen que indagar, pues preguntar todo, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos y los antecedentes familiares. Entonces, esos tres parámetros tienen que seguir preguntando, pero pues preguntas acordes a los factores de riesgo que tiene cualquier tipo de cáncer. ¿Ok? Entonces, eso también quiero que quede muy claro porque tal vez posiblemente para la última semana, en vez de dar un examen, pueden hacer lo que es estas historias clínicas. ¿Ok? Entonces, la pregunta, posteriormente, después de hacer una buena anamnesis, viene lo que es el examen físico. ¿Verdad? Todo lo que ya explicó, lo que explicaron ustedes, los signos de endurecimiento, piel de naranja, retracción del pezón, etcétera, etcétera. Posteriormente, después de hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, pues recién nos centramos ahí a todo lo que son los estudios, ya sean laboratoriales o estudios imagenológicos. Entonces, si hablamos de estudios imagenológicos, ¿qué estudios pediríamos? La La mamografía mamografía, también puede ser un ultrasonido. La ecografía mamaria también. Ajá. Ya, la mamografía, tomosíntesis digital de mama, ecografía, ¿qué más? la biopsia. No, por eso recuerden bien, escuchen bien lo que les dije, estamos yendo por pasos, anamnesis, examen físico, estudios imagenológicos o estudios laboratoriales. No estoy hablando nada de biopsia todavía. Biopsia es el último paso cuando ya hagamos todos estos estudios. Estamos hablando de estudios imagenológicos. ¿Qué estudios imagenológicos o laboratoriales pedirían ustedes? Ecografía, y dijeron muy bien, dependiendo la edad, ¿no es cierto? La mamografía también, dependiendo la edad. ¿Qué más pedirían? Ah, recuerden, por eso, a ver, recuerden bien lo que les estoy explicando. Aquí tienen que aplicar todo lo que ya hemos visto en los anteriores, en la anterior clase. No, si hablamos de estudios imagenológicos y laboratorios, ya ha habido una clase
que hemos visto, algo muy importante que dijo Jaime, son los marcadores tumorales. Entonces, eso entraría en estudios laboratoriales. Hemos visto un tema de radiología como diagnóstico y tratamiento, no sé si alguno de ustedes ha expuesto eso. Entonces, todo eso se aplica aquí. Por eso les dije, una vez que veamos todo lo que ya vimos en la teoría y en las exposiciones, pues todo eso tenemos que aplicarlo ahora aquí cuando ya vemos un tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudios más pediríamos aparte de la ecografía, mamografía, laboratorios, como yo dijo, marcadores tumorales, el CA15-3 o el antígeno carcinoembrionario que generalmente se pide en el cáncer de mama, ¿no? Entre los más importantes. Y otros estudios imagenológicos, ¿qué más pediríamos? Sandra, Natalia, Oscar, Jaime, ya dijimos, ecografía, mamografía, dependiendo de la edad, laboratorios, los marcadores tumorales o hemograma completo, función hepática, función renal, pero ¿qué estudios más pediríamos? Para poder ver si ese cáncer ha hecho metástasis, ¿qué estudios pedimos? La tomocentesis digital de mama. No, la tomocentesis vendría a ser igual que una mamografía, ¿no es cierto? Solo que un poquito más sofisticado, pero con eso no vamos a poder ver la metástasis, sino hay un estudio que se pide para poder ver si ese cáncer se ha diseminado y no, ¿y cuál es ese? Es el de isótopos reactivos, doctor, pero no me acuerdo el nombre. Creo una... Bueno, a ver, vamos. A ver, ¿cómo era? Les dije que para poder ver la metástasis o para poder estadificar bien a un paciente cualquiera sea el tipo de cáncer, se pide generalmente la tomografía axial computarizada o TAC también dicho, o si no, la tomografía por emisión de positrones, que es el PET-CT, ¿no es cierto? Entonces, aparte de la ecografía, mamografía, laboratorios, marcadores tumorales, lo que sí o sí tienen que pedir a un paciente con cáncer es una tomografía, que es el más simple para poder estadificar al paciente. Y lo más complejo es el PET-CT, que es tomografía por emisión de positrones con 18 fluoros de glucosa. Entonces, esos vendrían a ser los estudios que sí o sí se piden. Y les dije siempre también en la clase que la tomografía, si se pide siempre, tiene que ser con contraste, porque de nada nos sirve que una tomografía para estadificar sea así. Sí o sí tiene que ser con contraste. Es por eso que se pide laboratorios, como ya dijimos, ¿no es cierto? Antes de los marcadores tumorales siempre hay que pedir laboratorios y uno de ellos es la función hepática y la función renal. Y se pide la función renal generalmente para poder ver si se puede realizar o no esta tomografía con contraste. ¿Ok? Entonces, esos vendrían a ser generalmente todo lo que se puede hacer para poder llegar al diagnóstico o la sistemática diagnóstica. Ya vimos una buena anamnesis, un buen examen físico. Eso siempre quiero que se acuerden, no solamente para su rote de oncología, para cualquier rote que ustedes tengan, gastro, endocrino, cardiovascular, cualquier rote que ustedes tengan, siempre cuando cualquier médico les pregunte cómo llegas al diagnóstico, nunca respondan directo biopsia o ecografía, nunca. Siempre respondan, primeramente se hace una buena anamnesis, un buen examen físico, estudios laboratoriales, estudios imagenológicos. Hasta ahí es para cualquier patología o para cualquier especialidad. Y en oncología o en hemato-oncología nos caracterizamos porque tiene el último paso que es ¿cuál vendría a ser el último paso? La biopsia, ¿no es cierto? Eso es lo que diferencia de otras especialidades. Entonces, la biopsia, ¿qué tipos de biopsia conocen? A ver, rápido, uno de ustedes, cada uno. Por El, aspiración. Vamos, Oscar. ¿Qué La tipos de biopsia biopsia? por aspiración con aguja fina. Ya, aguja biopsia fina. por respiración con aguja fina. ¿Qué otro tipo de biopsia? La biopsia por incisión también. También Muy la que bien, está biopsia con incisión. dada por imágenes, Muy la bien. por punción con aguja gruesa o biopsia core, también se llama. La Correr, biopsia de muy bien. ganglio linfático centinela o centinela. Ganglios. Entonces, hay diferentes tipos de biopsia que tomamos generalmente. Hay una biopsia que le podemos hacer en el simple consultorio, que es la biopsia por aguja fina o PAF, biopsia por aspiración con aguja fina. O ya en quirófano se puede hacer una biopsia por aguja gruesa,
una biopsia por incisión, una biopsia por ganglio centinela, etcétera, etcétera, ¿no? Para terminar, hablando del tratamiento, ¿qué tratamientos existen? A ver, Oscar. Está el tratamiento, la cirugía, está la quimioterapia, la radioterapia y las terapias hormonales. Ya, entonces, cuando hablamos de tratamientos, recuerden muy bien que les dije también, el tratamiento de cualquier tipo de cáncer va a depender de la etapa, ¿no es cierto? De la etapa en la cual diagnostiquemos. En una etapa uno, ¿qué generalmente se hace, Oscar? En la etapa uno, por lo que yo le dije, generalmente se hace una terapia hormonal para poder reducir la masa tumoral o impedir el crecimiento, para poder ser removido. En la etapa uno de todo cáncer estoy hablando, o específicamente de este tipo de cáncer de mama, todo cáncer diagnosticado en etapa uno, sea mama, cuello uterino, colon, pulmón, cualquier tipo de cáncer, siempre el tratamiento es quirúrgico. Ya, en etapa uno estoy hablando. En etapa uno no hay donde perderse ese tratamiento quirúrgico, casi el 100% de los pacientes diagnosticados en etapa uno. Ya en una etapa 2 o en una etapa 3, como este ejemplo de cáncer de mama, pueden ser también que sean quirúrgicos, ¿ya? Pero depende esto del tamaño tumoral. Es como dijo Oscar, si el tamaño tumoral es muy grande, 6 centímetros, pues antes de hacer un tratamiento quirúrgico se utiliza una terapia que es terapia neoadyuvante, que generalmente se puede colocar quimioterapia para poder reducir ese tamaño tumoral. O sea, si ese tumor medía 6 centímetros, a veces es dificultoso para el cirujano poder operar. Entonces, ¿qué hace concordancia con el oncólogo? Y dice, ese tumor hay que reducir un poco. Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Diferentes tipos de esquemas, como expuso Oscar, el CMF, el ciclofosfamida, adriamicina, o hay una infinidad también de combinación de terapia. Entonces, eso se llama terapia neoadyuvante, cuyo objetivo es disminuir el tamaño tumoral de 6 a unos 2 centímetros, y una vez que se haya reducido, pues recién entra a quirófano. Eso es la terapia neoadyuvante. Ahora hay otra terapia que es adyuvante, ¿verdad, Oscar? Esa terapia adyuvante quiere decir que se utiliza un tratamiento, pero después de la cirugía, para evitar o para poder matar más a esas células tumorales que han quedado o restos de células tumorales que pueden haber quedado después de la cirugía, pues se coloca una terapia que es adyuvante. De igual manera, hay diferentes tipos de esquemas de tratamiento. Entonces ahí yo creo que no están perdidos, yo creo que está todo claro el tratamiento. Y por último, una etapa 3 ya téngalo por seguro que ya no es quirúrgico. En la mayoría de los cánceres, una etapa 3 no es quirúrgico ya. Entonces ahí podemos utilizar radioterapia, dependiendo, en este caso de cáncer de mama, sí se puede utilizar radioterapia y quimioterapia. O inmunoterapia también, como dijo Oscar. En una etapa 4, aquí quiero que aprendan también igual que la etapa uno. Si la etapa uno es quirúrgico, la etapa 4 ya no es quirúrgico, ¿ya? Hay dos tipos de cirugía que tienen que ver, una cirugía con intención curativa y una cirugía con intención paliativa. Cuando todo tipo de cáncer se diagnostica en una etapa uno, la cirugía es con intención curativa. Eso tenganlo muy en cuenta, ¿ya? Y cuando se diagnostica en una etapa 4, ustedes se preguntarán, doctor, pero yo tenía un pariente que estaba en etapa 4 y el cirujano la ha operado. Ah, la ha operado, pero con intención paliativa. Un ejemplo, estos cánceres de mama, cuando hacen metástasis a veces a la parte gastrointestinal o hacen una obstrucción intestinal en una etapa 4, entonces el cirujano lo opera, pero no lo ha hecho con intención curativa, sino con intención paliativa para mejorar la calidad de vida de ese paciente. ¿Ok? Entonces, esa parte también quiero que quede bien claro en una etapa uno, 2, 3 y 4, que todo tipo de cáncer para instalar tratamiento depende de la etapa. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No, doctor? Bueno, yo creo que este temita, pues estoy así en grupo y espero que cada uno no solamente haya leído lo que es su parte, ¿verdad? Recuerden que tienen que saber todo eso y recuerden mandar el enlace link, en este caso grupal también puede ser, ¿no es cierto? O mándenle cada uno, manden cada uno en su nombre también, no hay ningún problema, pero recuerden que la nota va a ser para todos igual porque esto es grupal. Ok, y ya vamos a ver, voy a estar colocándoles, no sé, les digo a ustedes qué otro tipo de cáncer más quieren ver ustedes, tal vez alguien quiere ver algún cáncer en especial porque ha tenido algún familiar o algo, lo podemos ver. No sé si quieren ver algún tipo de cáncer en especial.
O continuamos con lo que es cáncer de cuello uterino, porque es uno de los mayores incidencias también hablando de epidemiología. Entonces, Podemos seguir, por favor. ¿cómo? Podemos seguir con cuello uterino. Sí, porque son temitas bien importantes que tienen mayor incidencia en mama, cuello uterino, colon y si nos alcanza el pulmón, podemos ver para que ustedes tengan un panorama por lo menos cómo se diagnostica, etcétera, ¿no? Y vamos a ir aplicando lo mismo que hemos visto ahora, lo mismo va a ser que hemos visto ahora. Solo se van a dar cuenta que varía en el TNM, en los factores de riesgo, cómo se diagnostica y el tratamiento que vamos a ver para cáncer de cuello uterino. Entonces, no olviden, estimados, colocar su enlace, el link en la plataforma que ya está modificado, si no me equivoco, hasta este viernes. Súbanlo por favor y ya en el transcurso de hoy en la noche les voy a estar colocando el tema que vamos a ver a continuación. Pero yo creo que va a ser cáncer de cuello uterino. Vamos a hacerlo. ¿Se encuentran, siguen exámenes o ya terminaron? Jueves tenemos. Ya, entonces, como se encuentran, siguen exámenes, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora de manera grupal. Prepárenlo de manera grupal y el día lunes podemos ver el tema de cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Cualquier Ok, doctor. duda, me preguntan al grupo, no hay ningún problema. Entonces, buenos días, hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Recording stopped.